En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy, te doy, te doy la luz, te doy amor. En el nombre de Jesús yo te doy la bendición, te doy la luz, te doy amor. En el nombre de Jesús yo te doy la bendición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. Si quieres sentir el gozo que tengo en mi corazón, si quieres sentir el gozo que tengo en mi corazón, si quieres sentir el gozo que tengo en mi corazón, levanta tus manos y alaba al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego que abraza el alma. Fuego que santifica, fuego que purifica dentro de tu corazón, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos de la Escuela de Formación Segundo Nivel, es decir, los que han perseverado, los que han estudiado, los que han rendido o los que son oyentes también, porque a veces no es posible estudiar ni rendir tanto. Bueno, a mí me ha tocado esta misión hoy de darles la bienvenida a este segundo año de la Escuela de Formación y también dar una pequeña enseñanza sobre los primeros temas que ustedes van a tratar, que van a estudiar, que van a profundizar, que tienen la guía de estudio. El tema que vamos a tratar es sobre los discípulos de Jesús. Están basados en un libro de José Prado Flores que se llama Formación de Discípulos. Yo le cambiaría un poquito el nombre y le pondría como nombre Intentando ser discípulo de Jesús. Ya van a ver por qué. Entonces, para empezar ya esta enseñanza, le voy a pedir al Espíritu Santo que nos inunde con su presencia divina, a vos que estás allí, que me estás acompañando ahora o que lo vas a hacer en estos días posteriores, que te unja el Espíritu Santo, que te llene, que te ilumine, que te consuele, que te dé su cariño, que a todos nos dé sus divinos dones, sus carismas, los carismas de enseñanza, los carismas para entender,
los carismas para estudiar y perseverar, los carismas para evangelizar, para hablar, el carisma de la música, el carisma del canto. Bueno, todos los carismas que necesitemos en este momento y para el servicio del Señor. Y vamos a invocar al Espíritu Santo con un canto. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven, ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro, haz tu nueva creación. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro, haz tu nueva creación. De mi barro, haz tu nueva creación. Haz tu nueva creación de este barro. Moldéanos, sánanos, renuévanos, úngenos, transfórmanos, Divino Espíritu de amor. Jesús nuestro Señor, te alabamos, te adoramos, te queremos. Gloria, gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Permíteme, Señor, en esta noche hablar en tu nombre y no transmitir ni de más ni de menos lo que vos quieres que hable, que sea un instrumento dócil en tus preciosas manos, Señor, para tu gloria. Amén. Bueno, estábamos con este tema precioso con el que se da inicio al segundo año, que es el tema del discípulo, de la formación del discípulo, o como yo les decía, intentar ser discípulos. Y una de las primeras cosas que nos dice Prado Flores, que no figura en el apunte, figura en la introducción, es que el verdadero discípulo de Jesús tiene una identidad, tiene algo que lo identifica y por el cual lo reconocen. Y esto también me hizo acordar a una frase también del mismo José Prado Flores, que todavía vive, es un hombre mayor, pero es uno de los grandes referentes mundiales de la renovación carismática católica. Él dice que no es suficiente tener el Espíritu Santo, además se nos tiene que notar el Espíritu Santo. Lo habrán escuchado decir muchas veces a esto. Bueno, esta frase viene de él, viene de Prado Flores. Pero en realidad yo les diría que no me atrevo ni siquiera a decir que a mí ni se me note el Espíritu Santo, ni se me note que soy discípula, pero sí que me gustaría hablarles de dos personas a los que sí se les notaba. Uno es el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, que escribió, bueno, muchas cosas, hizo muchísimas cosas, fue también un superior general de los jesuitas, pero nosotros cantamos un canto que es una letra de él, que ya enseguida lo vamos a cantar. Bueno, él tuvo la oportunidad de estar en el seminario de los jesuitas en Hiroshima, en las afueras de Hiroshima,
cuando cae la bomba atómica. Él, junto con los seminaristas, fueron los primeros testigos que fueron a socorrer, a auxiliar, a salvar las personas que podían haber sobrevivido debajo de escombros a esta terrible, tremenda bomba. Entonces, llevaban a todos estos sobrevivientes al seminario de los jesuitas, a iglesias, a templos, y allí los atendían. Entonces, parece ser que muchos japoneses que eran de otra religión, con la mirada, la dulzura, la ternura con que el padre Arrupe los acompañaba, los cuidaba, estaba a su lado, hizo que estas personas desearan convertirse y hacerse católicos, cristianos. Podemos decir que al padre Arrupe se le notaba, tenía algo por el cual las personas veían que él era un discípulo de nuestro Señor Jesús. Y otra persona muy hermosa, a la que también se le notaba, me gustaría hablar, pero muy rápidamente, del santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Bueno, este joven no pudo estudiar de chico, era pésimo en los estudios. Y incluso de grande estudia la parte religiosa en su parroquia con nenes chiquitos. Y el sacerdote de su parroquia, que además era obispo, le dice que por qué no se hace sacerdote. Y lo alienta, y lo ayuda a entrar al seminario. Bueno, era tan mal alumno y le costaba tanto el latín que lo expulsan del seminario a los 2 años, por ser muy mal alumno. Y luego este sacerdote insiste que él lo va a preparar personalmente, que lo va a ayudar a Vianney a estudiar. Y bueno, lo vuelven a aceptar en el seminario, vuelve a rendir, le vuelve a ir mal. Entonces este sacerdote insiste que en lugar de tomarle en latín, le tomen los exámenes en francés. A todo esto iba pasando el tiempo. Finalmente le toman los exámenes en francés, pero le prohíben ni confesar ni dar la comunión, pero podía celebrar misa privadamente. Y así lo tuvieron un tiempo hasta que este obispo, que era el que intercedía por él, consigue que lo acepten, que ejerza como sacerdote. Entonces lo mandan a un lugar bien alejado, a un pueblito bien chiquitito, que era Ars. Bueno, ¿quién le hacía propaganda a Vianney? Que luego confesaba hasta 16 horas, venían obispos, venían personalidades, venían multitud de personas a pedir su consejo y hablar con él. ¿Qué tenía Vianney de diferente de los demás sacerdotes? Esta es una de las primeras preguntas que me gustaría hacerles y me gustaría que lo anoten. ¿Qué es lo que distingue a un verdadero discípulo de Cristo? ¿De dónde le venía esta gran sabiduría al santo cura de Ars? ¿De dónde le venía esta gran sabiduría, esta dulzura, esta ternura, esta mirada a Pedro Arrupe? Y yo les diría que lo principal de un discípulo es aprender y estar con el maestro, estar a los pies del maestro. Bueno, yo se los dejo como inquietud, ustedes medítenlo y después lo vamos a charlar en los grupitos. Primer tema entonces, la identidad del discípulo. ¿Qué es lo que distingue a un discípulo de Cristo? Bueno, y podemos decir que este tema de los discípulos y de los maestros es un tema
bastante común en los pueblos antiguos, con características muy diferentes de lo que es un maestro hoy. En esa época existían personas que llamaban la atención de su entorno, de las demás personas, por su sabiduría y por su estilo de vida. Un ejemplo, por ejemplo, de la antigua Grecia, lo tenemos con el filósofo Sócrates y su discípulo Platón. Sócrates no escribió ningún libro, pero su discípulo, Platón, escribió varios libros donde nos cuenta cómo eran las enseñanzas y de qué manera les enseñaba Platón a sus discípulos. En el pueblo de Israel también existían estos discípulos y estos maestros con sus propias características. Una de las características principales es que generalmente el maestro era un estudioso de la ley, era un sabio, que transmitía, como les digo, un estilo de vida y por eso tenía un atractivo por el cual luego había personas que le pedían que fuera su maestro. Y el discípulo se iba a vivir a la casa del maestro porque no solo aprendía cosas teóricas, sino sobre todo aprendía una forma de vida, un estilo de vida que le transmitía el maestro. Y el maestro era más importante que el propio padre incluso. Y de esta manera, por ejemplo, San Pablo nos cuenta en una de sus cartas que él era discípulo de Gamaliel, un maestro de esa época, antes de convertirse al cristianismo. Y bueno, lo único que nunca hacía un discípulo, vivía con el maestro, lo ayudaba al maestro económicamente, lo atendía, lo acompañaba, menos lavarles los pies al maestro, porque esa era una labor de los esclavos. Y acá, ya con esto, les estoy tirando un poquito de la gran diferencia cuando Jesús en la última cena les lava los pies a sus discípulos. Les está dando una enseñanza viva. Y este gesto y este símbolo habla muchísimo más que grandes discursos que pudiera dar Jesús. Podemos decir que Jesús, como verdadero hombre y verdadero Dios, trae con su persona, con sus enseñanzas, con sus prédicas, trae una presencia salvadora de Dios. Esa era su misión, salvarnos. Pero Él le muestra a la gente de esa época que lo seguía, que sabemos que eran miles, los que da de comer, por ejemplo, cuando la multiplicación de los panes, les muestra: Dios está aquí. Dios es un Dios amigo de la vida y por eso curaba, sanaba, liberaba. Dios es un defensor y padre, defensor de los mendigos, defensor de las víctimas de abusos, defensor de todos los desamparados, los deshechos. Dios perdona y es amigo. Y así vemos que compartía con pecadores, con prostitutas, con indeseables de esa época. Dios que no discrimina. Vemos la gran dignidad que Él le da a la mujer, ¿no? Que asombra, por ejemplo, que se aparezca María Magdalena y que le dé una misión. Y Santo Tomás de Aquino dice que realmente las mujeres están llamadas a un altísimo grado de santidad por el gran amor que viven
o que vivió esta santa mujer hacia nuestro Señor Jesús. Jesús, con esta presencia suya, salvadora, genera un cambio, trastorna todas las ideas predominantes en esa época respecto de Dios, respecto del sentido de la vida, respecto de los valores, e incluso en este cambio nos ayuda, nos enseña, nos da una escuela de humanidad, de cómo ser realmente hombres, cuál es la finalidad de nuestra existencia. Genera un cambio con esta presencia salvadora suya que mueve el corazón de muchas personas que quieren ser sus discípulos. Pero aquí está el problema, que Jesús no los aceptaba a todos de discípulos. Había un gran número de gente que los seguía, estaban los 5.000 o más. Cuando se produce la ascensión, aparentemente había 500 frente a los cuales se aparece el Señor. Tenemos los 72 que van a predicar, que nos cuenta San Lucas. Y si nosotros leemos los primeros capítulos de San Marcos, que es bonito, muy bonito este Evangelio de San Marcos, allí vemos en el capítulo 3, pero es lindo que lo leyeran desde el principio. En el capítulo 3, versículo 13, vemos que Jesús subió a la montaña y fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. Otras Biblias dicen que los llamó para que estuvieran con Él. Y luego nombra a 12 para que convivieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Quiere decir que de toda esta gran multitud, el Señor llama, después de orar, llama a un grupo más reducido, y a ese grupo reducido Él le va explicando, les va enseñando. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Ustedes habrán visto que después le preguntan porque ellos no habían entendido. Y a ellos Jesús les explica. Y estos que lo seguían, convivían con Él, iban a todos lados con Él. Eran realmente discípulos, pero no eran ellos los que habían elegido ser discípulos. Jesús los había invitado con esta palabra tan hermosa: sígueme. Y había algunos que lo siguieron y otros que no. Y otros que, si prestamos atención en la Biblia, nos vamos a dar cuenta como que Jesús los desanima. Por ejemplo, cuando sana el endemoniado quería estar con Él y le dice: no, vete a tu familia con los tuyos y da testimonio ahí. Y por ejemplo, había otros que le decían: ¿dónde vives, maestro, para ir a vivir con Él? No, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Y así los desanimaba. Entonces, este tema de ser discípulo ya se nos está presentando un poquito más difícil. Hay un testimonio muy lindo en la autobiografía de San Ignacio de Loyola, que ustedes saben que él se convierte de grande, que el Señor le hace vivir como un retiro los ejercicios, que él anotaba en una libretita, va dando ejercicios, tiene los primeros compañeros de la compañía. Bueno, van pasando los años hasta que deciden ir a Roma. Y cuando él va llegando a Roma, rezando en una iglesita, él tiene una visión. Esta iglesia se llamaba La Estorta. Por eso, si ustedes después quieren leerlo por internet,
le dicen la visión de la estorta. Ahí él tiene la visión en el lenguaje de esa época, ¿no es cierto?, de hace 500 años, donde Jesús le decía al Padre, quiero que éste nos sirva. Y ahí él sintió como esa confirmación que Jesús quería que él estuviera a su servicio. Y además creyó, al verlo a Jesús con la cruz, que él iba a morir mártir, cosa que no ocurrió. Pero bueno, él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Por eso digo que este año vamos a empezar a intentar ser discípulos. Quizás en toda la vida no lo logremos, pero el deseo del corazón es muy importante y poner lo mejor de nosotros mismos para intentar ser discípulos. Bueno, les voy a hacer el cantito tan bello de la letra de Pedro Arrupe y ya voy a la segunda parte y termino. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera. Será lo que te saca de la cama por la mañana, lo que decidas hacer con tus atardeceres. Será lo que atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Lo que lees y conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Yo creo que acá está el secreto principal del verdadero discípulo. Un amor muy grande por el Señor, y ese amor se va adquiriendo a través de una oración de todos los días perseverante, oración y estudio orado. Y bueno, todo esto es muy importante, pero yo tenía una cita bíblica para que oremos en esta primera enseñanza, que es un poco motivadora. Los temas son mucho más largos y tenemos otro videíto también muy hermoso que le vamos a compartir. También por ahí hay respuestas de personas que no quisieron seguir a Cristo. Y esto lo tenemos en Lucas 18:18, que es el relato del joven rico. Uno de los jefes le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la tierra? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoce los mandamientos. No cometas adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Le contestó:
Esto lo he cumplido desde la adolescencia. Al oírlo, Jesús les dijo, en otras Biblias dice que, en los sinópticos dice que lo mira con cariño en ese momento. Y le dice, una cosa te falta, vende cuanto tienes, repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Al oírlo, se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo, Jesús dijo, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oían dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Él contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, mira, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Les contestó, les aseguro que nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o parientes o hijos por el reino de Dios dejará de recibir mucho en esta vida y en la edad futura la vida eterna. Me pides, Señor, que yo te siga. Me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte. Es mucho lo que tengo que dejar. Me llamas, Señor, a ser apóstol y sabes que es mucho para mí. Quisiera un día yo seguirte. Es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tendrás que decir. Yo por tu boca hablaré. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tendrás que decir. Yo por tu boca hablaré. En esta noche el Señor nos está invitando, nos está llamando a seguirlo. Cada uno de nosotros tendrá un seguimiento particular de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno. Y todos somos muy diferentes, muy distintos. Ayúdanos en esta noche, Señor, a sentir tu mirada dulce y cariñosa sobre nosotros, invitándonos y animándonos a seguirte sin condiciones, a despojarnos de todo lo que no nos deja seguirte, a ir corrigiendo lo que no nos deja
rezar más, estudiar, estar a tu servicio. Ayúdanos a no tener ese espíritu de ricos que hace que nos volvamos egoístas, soberbios, malos con nuestros hermanos, indiferentes. Ayúdanos a cultivar el espíritu de pobres, sentir que somos administradores nada más de los bienes que vos nos has dado y que todo lo que tenemos está para tu servicio, para el servicio del reino, para que crezca el reino de amor, el reino de paz, el reino de bondad, para que muchos te conozcan y se enamoren de vos, querido Jesús. Danos la gracia de tener esa entrega, ese deseo radical de seguirte sin condiciones, sabiendo que es lo más hermoso que nos puede ocurrir en esta vida, estar con vos, estar a tu lado, desde el lugar que nos toque, de la manera que nos toque. Te damos gracias en esta noche, Señor, por estar llamándonos y animándonos a atrevernos a querer ser tus discípulos con toda nuestra bajeza y con toda nuestra pequeñez. Sigue mirándonos con ternura y animándonos y ayudándonos en este año para que seamos fieles en tu seguimiento, en el estudio, en la perseverancia, en el amor, en la apertura al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, y una última cosita de esto precioso, de esta inspiración de Prado Flores. Es una inspiración pura de la renovación carismática católica, este apunte de formación de discípulos. Una cosa preciosa es que Jesús quería formar discípulos que fueran maestros. Todos tenemos algo para dar y tenemos que tener la generosidad de compartirlo. Ese espíritu de pobres nos lleva a ser generosos, a compartir con nuestros hermanos nuestros conocimientos, ayudarlos humildemente, ayudarlos sin ofenderlos, a ser discípulo y maestro al mismo tiempo. Y con esto termino deseándoles un año maravilloso y todo el amor del Señor para ustedes. Bueno, y voy a terminar con un canto, no sé muy bien, estoy viendo que Ivana está aquí. Dijimos que no era una charla larga, que era una charla especialmente para introducir estos temas tan bonitos. Aunque en esta vida